Ahí. Bueno, vamos a seguir entonces con la idea de esta segunda parte de la tarde es que tengamos que podamos generar como una discusión, una cosa un poco más, quizá un poco más íntima. Me gustaría ahí que pudiéramos interactuar más directamente con los expositores, en el sentido de que le hemos encargado, por lo menos tenemos 4 expositores que van a hacer pequeñas presentaciones sobre lo que ellos han estado trabajando en el marco más aplicado. Esencialmente lo que queremos ver, quisiéramos ver nuevas aproximaciones, cómo esto se hace en la realidad, si es que es posible aplicar la teoría, cuál es la visión que se tiene desde las distintas avenidas de las cuales se están desarrollando estos temas. Entonces, vamos a iniciar con Francisco Humérez, que trabaja en el laboratorio de ecoinformática con nosotros en los proyectos, y a partir de ahí vamos a seguir con las presentaciones de, de, de Pedro Vidal, luego de Andrés en Entel y de Javiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, disculpen la demora. Tuvimos un almuerzo un poco extenso. Pero ya estamos acá y, bueno, como bien dijo Horacio, ahora en la tarde la idea es juntar a planificadores, tomadores de decisiones e investigadores también, con quienes tienen el Big Data, con quienes juntan el Big Data, y hacerlos discutir sobre la pertinencia de la ciencia en la ciudad y el Big Data para la planificación urbana. Es en ese sentido que he preparado esta breve presentación que es un poco futurista, quizás van a notar que bordea la ciencia ficción en algunos momentos, pero me he tomado esta libertad ya que Horacio explicó muy bien en la mañana todo el trabajo que hemos estado haciendo en el laboratorio, con bastante rigor, digamos, y de una manera bastante clara. Así que me he tomado esta libertad en la tarde para introducir esta mesa de conversación que vamos a tener después. Y para darles una idea a ustedes de cuál es la idea de juntar a los planificadores con los que tienen el Big Data y con los científicos. Entonces, a esto yo le he llamado la singularidad urbana, que es en el fondo un poco lo que pretendemos discutir. La singularidad, no sé si lo han escuchado, es esta hipótesis en términos de tecnología de que en cierto momento el desarrollo de la tecnología va a superar el intelecto humano. Si se acuerdan de las presentaciones de la mañana, ahí pueden ver que en este gráfico conceptual el desarrollo tecnológico tiene una pendiente mayor que el desarrollo del intelecto humano y que eventualmente no superaría. Y como se diría por ahí que Dios creó al hombre, el hombre creó la tecnología y después la tecnología podría destruir al hombre o ayudarlo a llevarlo a otro lugar, digamos, mucho mejor. Y acá quiero exponer unos pocos conceptos en el fondo para situarlo en el contexto de qué significa esta singularidad, qué significa que el Big Data se encuentre con el mundo de la planificación urbana. De partida unos breves conceptos o categorizaciones. Estas son unas categorizaciones que pueden ser un poco esquemáticas, pero en el fondo para situar los conceptos de cuáles son las vías o paradigmas en lo que se vienen desarrollando las ciudades inteligentes o smart cities. La primera que veo yo es esta visión de las smart cities como infraestructura, es decir, llenar las ciudades de fixes tecnológicos, de arreglos tecnológicos. Se habla mucho del concepto de ciudades verdes, Internet de los objetos, grillas inteligentes o smart grids. Y en sus versiones más extremas ya se habla en el fondo de hacer nuevas ciudades desde cero, reinventar toda la infraestructura. Por el otro lado tenemos este paradigma de las Smart Cities que está más centrado en las apps, es decir, en tratar de construir intermediarios que agrupen todos los servicios urbanos que ya existen en la vida real y hacer intermediarlos a través de Internet. Esto tiene por detrás mucho discurso de reinvención de la economía, lo que se ha llamado la economía de pares o peer economy, la economía del compartir. También hay mucho concepto cruzado ahí de la destrucción creativa, etc. Han llevado pueden llevar a distopías estas visiones, llevadas al extremo. Vemos que en algunos casos ya se está produciendo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Masdar o ciudades verdes que se han hecho en China, que básicamente se preocuparon mucho de la infraestructura, mucho de technological fixes, pero se olvidaron de si a la gente le interesaba vivir en esas ciudades.
Acá tenemos el caso de Masdar, que bueno, como la mayoría de los megaproyectos ha incurrido en severas pérdidas financieras y hasta el momento se han movido, tengo entendido yo, 300 personas de las 50.000 que se proyectaban iban a vivir en esa ciudad. Por el otro lado, de esta visión de las Smart Cities más centrado en las apps, digamos en lo intermediario, todavía estamos viendo los efectos y estamos un poco indecisos de si son buenos o son malos. Tenemos algunos críticos que dicen que en realidad esta como supuesta economía del compartir se va a transformar más en una tragedia de los comunes, digamos. Y acá le presentamos este tercer paradigma de la ciudad inteligente que nosotros consideramos que es el que estamos adentrados, nosotros que es el que estamos desarrollando, que es el de la llamada informática urbana o computación urbana. ¿De qué se trata esto? De esto se trata de decir, no es necesario reinventar la ciudad, reinventar la rueda, no es necesario reconstruir todo de nuevo, sino que simplemente hay que tomar los datos que ya están flotando ahí, producto de la proliferación de los dispositivos que todos tenemos y que todos ocupamos en nuestro quehacer diario, y utilizar estos datos para reconstruir lo que el experto del MIT, Sandy Pentland, ha llamado el sistema nervioso de la sociedad. Con la promesa básicamente de que si uno hace un tweet, si uno hace una llamada telefónica, usa la tarjeta VIP del Transantiago, o qué sé yo, incluso uno le pone un match a alguien en Tinder, uno podría estar proveyendo datos valiosos para la planificación urbana y para los procesos de planificación urbana tal cual como se están desarrollando ahora. Es un poco tratar de cumplir lo que Jane Jacobs dijo mucho tiempo atrás, más de 40 años atrás, de dar un par de pasos hacia atrás y antes de preguntarnos cómo deberían ser las ciudades, preguntarnos cómo son. Y la promesa de la informática urbana es que con estos datos, con estas trazas digitales, podríamos lograr ese anhelo. Entonces, la informática urbana, si en las visiones pasadas que les mostré, esta de la infraestructura y las aplicaciones, ahí hay una visión de lo que es la ciudad hoy y cómo sería la ciudad en el futuro, tenemos esto. La ciudad del futuro no es una broma, digamos. Podría ser físicamente igual a la ciudad que tenemos ahora, digamos. Pero si empezamos a indagar un poco más los detalles, ahí veríamos que habrían una serie de procesos que estarían siendo factibles de ser optimizados por esta nueva revolución de los datos. Por este diluvio de datos que estamos teniendo producto de nuestras actividades diarias. Es así que nos podríamos hacer preguntas, podríamos empezar a responder preguntas de como cuántas patentes comerciales dar para locales de alcohol, dónde situar los colegios, cuántas áreas verdes necesitamos en una ciudad, cómo optimizar las rutas del transporte público, dónde situar los servicios públicos, y así y así. Entonces, esto se enmarca dentro del Big Data, y para explicar un poco que el Big Data, que hemos estado hablando todo el día de esto, pero quizás no ha quedado muy definido el concepto, Big Data se trata básicamente de esto, bases de datos masivas y heterogéneas. Es decir, que provienen de diversas fuentes y no necesariamente están completas, pese a ser muchos datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las técnicas del Big Data? A través de algoritmos, que son secuencias de comandos o procedimientos, procesan estas fuentes no estructuradas de datos y las transforman en un conocimiento, es decir, extraen patrones. Y como ya les había mencionado ya los otros paradigmas, digamos, de Smart Cities que les había mencionado que tienen sus contras, nosotros no estamos tratando de propagar o, digamos, de hacerle promoción a esta visión de la informática urbana. Nosotros también creemos que puede tener sus problemas y es precisamente por eso que estamos congregando esta reunión acá. Ya tenemos problemas, por ejemplo, donde los algoritmos están entrando en problemas sociales, que diríamos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Wikipedia. Ustedes pueden haber escuchado mucho del vandalismo que se da en Wikipedia, de los editores que a veces sin mucho rigor escriben una cosa o definitivamente quieren manchar la reputación de alguien. Lo que se está produciendo ahora en Wikipedia es una pelea de bots, es decir, de robots que están programados para tapar ciertas ediciones o corregirlas. Ahora los bots se están corrigiendo entre ellos mismos. Y esto está llevando a una evolución. Está llevando a una situación donde todas estas ediciones están creciendo aceleradamente y sobrepasando ya a las ediciones producidas por los humanos.
Tenemos este otro ejemplo de que hace un par de meses la libra esterlina británica tuvo una fuerte caída y le echaron la culpa a un algoritmo. Aparentemente ese cuento tiene bastante de cierto, digamos. Y bueno, si los ejemplos anteriores le parecían un poco como ciencia ficción aplicables solamente al ámbito del ciberespacio, este es un ejemplo de que son problemas sociales en definitiva, que no son problemas inducidos por la tecnología en sí. Pensemos, por ejemplo, el caso de las encuestas políticas. ¿Cómo serían los resultados de las elecciones sin las encuestas? Bastante difícil decirlo, digamos. Y acá uno ve cómo las encuestas van determinando la preferencia de voto y en el fondo cómo esto se trata de un sistema donde no se puede separar el observador de quien actúa sobre el sistema. Están en constante diálogo. Entonces, mucho se ha hablado, y especialmente de que Stephen Hawking hizo una advertencia sobre el peligro de la inteligencia artificial, y mucha gente lo tiende a interpretar de una forma un poco literal, digamos, como que los robots van a venir, se van a rebelar contra nosotros en algún momento, y nos van a matar así como sale acá, o nos van a amenazar con matarnos. Nosotros creemos que esto es algo un poco más sutil, este tema del peligro de la inteligencia artificial. Quizás más bien se parecería a la pesadilla burocrática que Kafka mostraba en su novela El proceso, donde el protagonista era enjuiciado sin saber por qué, no conocía al jurado y al final prácticamente no iba a conocer la sentencia, no tenía idea de nada de lo que le estaba pasando. Era producto de un sistema que estaba actuando ahí sobre él. Pero nosotros no necesariamente creemos que vamos a terminar en una situación distópica como esta. Y precisamente por eso es que hemos congregado acá a los panelistas. Porque ya hemos hablado harto sobre el Big Data, hemos clarificado algunos conceptos, pero el Big Data y la planificación urbana de transporte, entonces, ya lo sabemos, entendido, ahora qué. Y ya está abierta la invitación para hablar sobre este tema en la mesa redonda. Nos vemos. Gracias. Les cuento que tenemos teníamos en el programa a la contraparte en el proyecto, que es Pablo García. Pablo García es gerente de la división de I+D de Telefónica. Sin embargo, Pablo no pudo volar, tuvo una dificultad ahí doméstica, pero va a estar presente vía Skype, para que podamos recoger sus impresiones y nos va a poder participar. Así que una vez que pasemos todo, vamos a tener el Skype con Pablo, que nos va a contar un poco qué es lo que se hace en la Telefónica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pedro Vidal, soy coordinador de la Unidad de Ciudad Inteligente del Ministerio de Transporte. En realidad es Unidad de Ciudad Inteligente y tiene mucho de temas de innovación. En el fondo lo que hacemos nosotros dentro de nuestro trabajo es hacer un poco de prospección para ir introduciendo un poco cuáles son estos nuevos desafíos que tenemos que abordar. Este era... ¿Cuál es? Ya, ese. Bueno, una de las principales justificaciones del concepto de que nos hace adentrar en el tema de ciudad inteligente es la propia realidad. Básicamente tenemos que hablar de dos grandes cosas. Una tiene que ver con los ciudadanos, que somos los que vivimos en la ciudad, y la complejidad y las formas en las cuales ahora nosotros nos vemos enfrentados. Y por otro lado también las realidades propias de la ciudad que ya durante toda la mañana hemos sabido. Y junto con eso también, que siempre es bueno ponerlo,
también hay una percepción de que las instituciones en general somos lentas en responder los requerimientos que también la ciudad nos va exigiendo. Adicionalmente a eso, tenemos problemáticas que sí nos afectan directamente desde la lógica del transporte, como el aumento de la población, y no solo el aumento, sino que también el envejecimiento. Por ejemplo, como dato, no sé si ustedes saben, pero en el caso de Santiago, la población no productiva al año 2020 va a ser igual que la población productiva, es decir, que la población no productiva, es decir, de 0 a 18 y sobre 65 años, así se considera, va a ser igual a la población entre los 18 y los 65 años. Y eso puede tener una serie de implicancias en los sistemas productivos. En realidad nuestra población en el país va envejeciendo y también tenemos que ir asumiendo ese desafío de cómo vamos incorporando también esas lógicas. Aumentan los viajes, los traslados, también la cantidad de autos y la congestión, y cada vez más también se ve un uso mucho más masivo de las tecnologías. El tema está en cómo abordamos estas problemáticas, porque es de hecho que así como hemos venido haciendo las cosas, en algún momento empezó a dar resultados, pero ya prácticamente se hace cada vez más difícil conseguir los mismos beneficios que habíamos conseguido antes. De hecho, por ejemplo, cuando desarrollamos espacios públicos, a veces a esos espacios públicos se les da uso insospechado. Un poco ahí puse el ejemplo del GAM, con todos los grupos que se juntan ahí en ese espacio a bailar. Imagino que en el desarrollo de ese espacio urbano nunca se pensó que ese espacio iba a ser ocupado para eso. Por otro lado, tenemos también una ciudadanía muy organizada, que frente a situaciones de emergencia y una lenta respuesta de lo que fue el Estado, se activa, se organiza y crea la Red Nacional de Emergencia, que opera a través de redes sociales con más de 500.000 seguidores, y de hecho una de las principales fuentes de información a las cuales uno recurre, independiente de la ONEMI, porque de hecho compiten un poco, porque tiene un fundamento, digamos, de sociedad civil organizada, y generalmente está reportando información en línea de las diferentes ciudades. Están organizados por regiones y de alguna manera también llegan a ser una fuente de información relevante e interesante, naciendo a raíz de una problemática que se dio en el terremoto en la ciudad de Concepción. También tenemos una ciudadanía que está dispuesta a tomar acciones. Por ejemplo, cuando a principios de año ocurrió la colusión de los supermercados, ya se empezaron a ver atisbos de cómo entonces diferentes grupos empezaban a organizarse para producir un efecto y una acción sobre los supermercados. La aparición de Pokémon Go, que es un desafío súper interesante, pero que además de alguna manera también está sacando gente de la calle a ocupar esos espacios. Entonces están pasando una serie de cosas, una serie de elementos que nos están volviendo a preguntarnos un poco cómo estamos trabajando. De igual manera, la ciudadanía civil organizada está levantando campañas que quieren acusar a los semáforos que apuran a los peatones cuando cruzan la calle. De hecho, en Santiago había un colectivo que se llamaba Semáforo Injusto, que cada vez que veía que el tiempo de verde no era suficiente, le pegaba un sticker a la luz del semáforo y lo reclamaba por Twitter. ¿Cómo aprovechar esa energía que la propia ciudadanía está gastando para que en conjunto podamos construir mejor sociedad? Entonces, es una situación de base, pero desde la lógica tradicional con la cual estamos trabajando, este tipo de situaciones efectivamente no son consideradas. Adicionalmente, ya una ciudadanía mucho más empoderada que sale en la calle a cambiar agenda, pero también tenemos ciudadanía dispuesta a trabajar en conjunto con nosotros a través de competiciones de ideas y empezar a resolver problemáticas de la ciudad, y también ciudadanía que está dispuesta a reunirse con nosotros y a colaborar. Entonces, no deja de ser que cuando uno habla de las ciudades inteligentes, también está hablando del ciudadano. No es una cosa muerta, sino que definitivamente tiene que ver también que cómo el ciudadano se enfrenta a esta ciudad. Algunos autores este concepto de ciudad inteligente los plantean como un cambio de paradigma, es decir, que ya no podemos venir haciendo ciudad o creando ciudad de la misma forma como lo venimos haciendo hace un tiempo. Y el tema es cómo hacemos ciudad desde el sistema complejo que es, considerando, por ejemplo, variables socioculturales, políticas administrativas, que ya vimos durante toda la mañana, ¿no es cierto?, cómo estas se desarrollan. Ya no hablamos de unos par de sistemas, sino que hablamos de la conjunción de diferentes sistemas que además se están tecnologizando, que además están incorporando una ciudadanía mucho más informada y activa, y que además están incorporando esas nuevas tecnologías, lo queramos o no lo queramos. Desde esta lógica, entonces, una de las cosas que siempre planteamos entonces es no pretender hacer las cosas, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacer de diferente? Y en esa lógica un poco es cuando aparece el concepto de lo que son las ciudades inteligentes, ¿ya? ¿Cómo nos hacemos cargo un poco de este nuevo escenario?
El concepto de ciudad inteligente algunos lo pueden tomar como un mero branding, una marca, pero de alguna manera permite abordar ciertas problemáticas y poder desarrollarlas. El Ministerio de alguna manera adoptó esta definición, que lo más esencial tiene que ver con poner en el centro a las personas, y eso no como cliché, sino efectivamente pensar la ciudad desde el ciudadano, a través de trabajo colaborativo. Ustedes comprenderán que en Chile la institucionalidad ciudad todavía no está creada, ¿no es cierto? Por lo tanto, la única forma de poder avanzar en construir ciudad tiene que ser colaborativamente, a través de herramientas de tecnología y herramientas de innovación. Y aquí está la clave, para crear soluciones que sean integrales. Las ciudades no son sectoriales, la ciudad es un sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, las soluciones que yo brinde tienen que ser capaces de poder entregar servicios integrales. Una de las mejores preguntas que uno se podría hacer considerando esta mirada de integralidad sería a lo mejor desde mi casa, ¿cómo me iría hoy a la universidad o a mi lugar de trabajo? Y eso pasaría a lo mejor por juntar información de lo que tengan en gestión de tránsito, de lo que está en el sistema de transporte público. En el caso de Santiago habría que meter a metro, a concesionarios de autopista. El tema está, desde la mirada del ciudadano, cómo yo respondería a la pregunta en qué me conviene hoy irme a mi trabajo o a la universidad. Y eso implica una serie de desafíos internos. Esa es la lógica un poco de lo que persigue el concepto de ciudad inteligente, para lograr efectivamente que estas ciudades también sean más sustentables. Y cuando hablamos de sustentable no me refiero solo a lo medioambiental, sino que muchas veces también tenemos que incorporar los temas operacionales. A veces desarrollamos sistemas o instalamos soluciones donde no hay capital humano necesario para que eso se pueda administrar. Y finalmente también que tenga sostenibilidad económica. Y eso pasa de alguna manera por articular esfuerzos entre la academia, la ciudadanía, la empresa y el Estado. Finalmente, si uno quisiera resumir el concepto de ciudad inteligente, tiene que ver con mejorar la relación que tienen las personas con la infraestructura y los servicios que ella le provee. Para eso, y algo también se dijo en la mañana, nosotros tratamos de avanzar en dos enfoques. Uno es el enfoque tradicional que le llamamos el top-down, que es donde el Estado diagnostica, hace los proyectos, hace su análisis y luego ejecuta. Y el análisis bottom-up, que es tratar de co-construir con la propia ciudadanía algunas políticas públicas y algunos esfuerzos de solución. Nosotros creemos que no es ni lo uno ni lo otro, sino una combinación de ambos, pero que desde el ámbito más público tenemos que desarrollar con mayor fuerza todo lo que se trabaja en el sentido bottom-up. Utilizar esa información que está en la ciudadanía para tomar mejores decisiones y de alguna manera también ir co-creando mejores soluciones también para la propia ciudad. Pero eso pasa también por poner en valor lo que existe. A veces cuando se habla de ciudad inteligente, y recién se dijo, a veces uno puede pensar que está hablando de crear ciudades de cero. Y la verdad es que no es eso. La inteligencia o el concepto en inglés de Smart City viene más de astucia que de inteligencia. Por lo tanto, tiene que ver con dar valor a lo que uno tiene. Por ejemplo, en Chile, ya yo diría que quizá en 3 o 4 años más, cada región va a tener su centro de control de tránsito. Y esa tecnología en el país tiene cerca de 25 años de antigüedad. El concepto de ciudad inteligente finalmente no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta. Porque finalmente el fin es la vocación que tiene la propia ciudad por querer ser quien quiere ser. Y eso también lo definen sus propios ciudadanos. Por lo tanto, la Smart City es una herramienta que facilita alcanzar esa meta de ciudad que la ciudad decidió alcanzar. Si, por ejemplo, Valdivia decidió ser una ciudad turística, la pregunta es cómo desde las Smart City ayudamos a desarrollar esa vocación turística. Si otra ciudad decidió desarrollar más fuertemente el tema de comercio, es ver cómo desde estas lógicas ayudamos a que eso se desarrolle. Finalmente, no deja de no poner en atención esto de poner valor en lo existente, porque efectivamente hay muchos esfuerzos y muchos de los esfuerzos que a veces ocurren en las ciudades no son visibilizados. Hay ecosistemas, particularmente de ciudadanía civil organizada, que está desarrollando cosas, que están evaluando situaciones problemáticas dentro de sus propios barrios que muchas veces invisibilizamos y que dejamos de ver a la hora de buscar soluciones. Y lo otro también importante en el ámbito de las Smart City que nos ha tocado desarrollar tiene que ver con los liderazgos. Cuando me refiero de los liderazgos, me refiero de poder, si yo requiero colaboración para poder desarrollar proyectos, necesito detectar y formar líderes que sean capaces de sostenerlo en el tiempo. Por ejemplo, hace poquito desarrollamos un proyecto de información multimodal en la ciudad de Puerto Montt, basado en un modelo colaborativo, donde la información no solo está dentro del ministerio, la movilidad es más grande que el ministerio, sino que está, por ejemplo, hay información de paso fronterizo, información de
aviones, información de barcaza, información de concesiones, de autopistas, y todas esas componentes están fuera del ámbito de tuición del ministerio, pero la ciudadanía necesita un servicio que sea capaz de responderle en toda esa medida. Por lo tanto, ahí se requiere un liderazgo local, alguien que ayude a establecer esas redes y poder liderar también esos proyectos. No son liderazgos basados en la autoridad, sino que liderazgos colaborativos. Y de esos hay muchos, aunque no muy visibles, en medio de la ciudadanía, buscando, al igual que nosotros, resolver algunas problemáticas. Finalmente, para poder trabajar en estas lógicas, lo usual es que se trabajen en lógicas de prototipo, muy al estilo de lo que se hace en innovación. Primero se detectan problemáticas y oportunidades que se trabajan de manera colaborativa y se detectan de manera colaborativa, se buscan soluciones, se prototipa en un espacio urbano, hay un concepto que se llama laboratorios urbanos, que la idea es prototipar en algunas áreas de la ciudad. Finalmente, este proyecto y estos resultados se presentan a la autoridad, quien finalmente decide si esto se replica, se escala, o finalmente si hay que hacer algún tipo de ajuste, o sencillamente si esto no se hace. En definitiva, eso en grandes rasgos viene siendo lo que es el tema de ciudad inteligente. Ahora, ¿cómo nosotros lo bajamos desde el Ministerio de Transporte? Lo bajamos en 6 ejes de trabajo. Le pusimos a estos 6 ejes movilidad ciudadana, movilidad informada, movilidad medida, innovadora, movilidad corporativa y eficiente. Y voy a presentar algunos casos muy concretos rápidamente, un poco cómo hemos logrado avanzar en este tema. Recién les había hablado del proyecto de integración de información multimodal que se prototipó en la ciudad de Puerto Montt en el año 2013. Y básicamente es un sistema multimodal donde un conjunto de colaboradores entregan la información a un pequeño centro. Ese centro transforma esa información, la hace accesible y la despacha a diferentes medios de comunicación previa validación. La lógica fundamental en movilidad informada hacia toda la ciudadanía tiene que ser el dato abierto, tanto en la captura como en la entrega de información. Algunos hablan del concepto de Open City como asociado al tema de ciudad inteligente. Cómo yo aseguro la apertura de los datos para hacer que diferentes actores y también investigadores y emprendedores desarrollen o busquen soluciones innovadoras a las problemáticas de la ciudad. Los datos abiertos son cruciales y de hecho el Estado de Chile tiene una política de datos abiertos. El portal de datos abiertos es datos.gov.cl. Hay más de 1000 datasets disponibles de diferentes temas y la idea es que dentro de ese portal existe información y datos que sean transaccionables, que se puedan procesar. Y hay toda una política asociada a eso. Pero lo más importante es que no es tanto la publicación del dato, sino que efectivamente ocurran cosas con los datos que se publican. El otro aspecto que hemos desarrollado se llama movilidad medida. Y aquí entra derechamente un poco lo que hemos conversado de la analítica y quizás un poco de la data. Nosotros hemos detectado que para poder mejorar la información o la data hay 3 líneas de trabajo. La primera es la sensorización. Nosotros como ministerio pretendemos instalar dispositivos electrónicos que permitan medir ciertas variables dentro de la ciudad. Por ejemplo, un contador de flujo vehicular, sensores para medir tiempos de viaje, hay sensores que miden clasificación vehicular, velocidad, largos de cola y una serie de elementos que a mí para la gestión y la planificación me interesa medir. Y básicamente lo que hemos hecho ahí, también en alguna zona sur de Puerto Montt y en Coquimbo, algunas pruebas con sensores Bluetooth, que es una tecnología relativamente barata, que lo que permite hacer es detectar las MAC address o el número único que tienen todos los dispositivos Bluetooth y permite de alguna manera calcular y estimar tiempos de viaje. El piloto fue exitoso, luego que la autoridad vio los resultados, entonces le pidió a la Unidad Operativa de Control de Tránsito que empezara a instalar estos sensores para poder hacer algunas mediciones en algunos ejes importantes y con esa información poder publicar esa información en tiempo real a través de su sitio web o en carteles electrónicos. En el caso, por ejemplo, de Puerto Montt, el camino que viene de Alerce hacia la ciudad de Puerto Montt tiene un sistema que trabaja también en esa lógica. Hay sensores Bluetooth instalados y en el cartel que está arriba, antes de bajar hacia el centro, se despliegan los tiempos de viaje. El otro tema tiene que ver con buscar información que a nosotros en el ámbito de movilidad nos sea útil, pero que está fuera del ámbito del transporte. Y ahí es donde hicimos muy buenos trabajos con la gente de Entel a través del proyecto de RTTI, donde después Andrés les va a contar más en detalle qué fue lo que se hizo, pero en el fondo tiene que ver con ocupar la información de la red de telefonía móvil para poder hacernos otras preguntas distintas quizás a las que nos hacemos usualmente desde los propios modelos de transportes. Y la tercera línea de trabajo que tiene que ver con la data es el crowdsourcing.
que es cuando las personas se transforman en sensor. ¿Quién de ustedes, no sé si aquí lo usan, usa Waze, por ejemplo, que es una aplicación para ver niveles de congestión y saber dónde están los carabineros, aunque no se debería, pero de alguna manera la aplicación Waze, por ejemplo, en Chile tiene más de 4 millones de usuarios. Imagínense lo que nosotros podríamos hacer desde el punto de vista de analítica, de contar con el geoposicionamiento en tiempo real de 4 millones de usuarios sabiendo su velocidad media. Y además usuarios reportando incidencia de lo que está pasando en la calle. Entonces, el crowdsourcing es una herramienta muy poderosa. De hecho, pueden después googlear un proyecto que hicimos con Capo. Capo Bike es un juego que va sumando kilometraje en bicicleta, pero además lo que nos permite a nosotros es saber por dónde se desplazan las bicicletas esencialmente. Y en ese reporte que hicimos se juntó la información de lo que se capturó con la aplicación, que son emprendedores que trabajaron y que nosotros apoyamos en esta aplicación que se llama Capo, y la contrarrestamos con el layer, digamos, de infraestructura de ciclovías y ver si efectivamente eran usados o no, o dónde podría priorizar las mayores conexiones para juntar alguna ciclovía y derechamente saber también dónde no se estaban ocupando y dónde podría instalar nuevas ciclovías. Y todo a raíz de una aplicación o de una app que lo único que hace es fomentar el uso de la bicicleta a través de juegos, ¿ya? Pueden googlear Capo Report en internet y de ahí van a poder obtener más o menos cuáles son estos análisis que se hicieron y la idea es ir repitiéndolo cada año. Y finalmente, al principio, cuando partimos en este camino, pensamos que la problemática eran los datos y dijimos nos faltan datos, a pesar que hay datos dispersos, no los tenemos, trabajemos en la lógica de datos y empezamos a trabajar en esas 3 líneas. Pero después cuando conseguimos los datos e internamente le pasamos estos datos a diferentes unidades dentro del ministerio para que mejoraran su analítica, nos dimos cuenta que en realidad lo que hicieron fue discretizar los datos para trabajar en las mismas formas como siempre han trabajado. Entonces, en el fondo, si teníamos mediciones de tiempo de viaje cada 2 minutos, las trabajaban cada media hora. Entonces hacían promedios de promedio porque su procedimiento usual a través del cual ellos hacen sus procesos era tiempos de viaje cada 15 o 30 minutos. Entonces nos dijimos que aquí había un problema de análisis o de analítica. Entonces lo que hicimos ahí fue, vamos a hablar entonces con diferentes universidades para ver cómo aprovechamos esta información que hemos podido conseguir con sensores, con otros actores para ver qué productos de analítica podríamos desarrollar. De hecho, hicimos una experiencia piloto para medir tiempos de viaje en los accesos a Valparaíso y Viña del Mar. Tomamos todos esos datos y se los pasamos, por ejemplo, a la Universidad del Biobío, donde el equipo de transporte de la Universidad del Biobío trató de medir confiabilidad de información. Nos entregó un reporte súper interesante. Pero el tema está que fue acá al final, y ahí esto fue producto de un aprendizaje. Al principio pensamos que el problema era medir, después pensamos que el problema era analizar, pero finalmente el problema está en decidir. Es decir, cómo toda esta información, todo este análisis que yo desarrollo en otros, lo transformo finalmente en una decisión de un actor que tiene que tomar esa decisión. Porque usualmente a este nivel de decisión existen modelos que durante años, sobre todo en tema de transporte, han sido instalados, pero también porque culturalmente existe desconfianza todavía de la analítica que se genera a través de la Big Data. ¿Cómo yo puedo comprobar desde la Big Data que efectivamente esos datos son fiables de creer para que yo tome una decisión estratégica? Entonces, finalmente, ahí nos quedamos un poco detenidos. Al principio pensamos que eran datos para medir, después avanzamos a analizar y ahora estamos un poco pegados acá, en cómo logramos esas confianzas para que efectivamente la analítica se transforme en una decisión concreta y que se tenga confianza en esos datos. Muy rápidamente, también algo se dijo en la mañana respecto a la ciudad y la innovación. Una de las cosas que estamos trabajando es hacer conversar el sistema de transporte con los sistemas de innovación y emprendimiento que tienen las ciudades. Que créanme que todas las ciudades tienen un ecosistema de gente que quiere desarrollar cosas. Y ahí estamos haciendo un trabajo muy interesante con Corfo y estamos haciendo mentoring y ayudando a emprendedores para que desarrollen soluciones de transporte, sean estas a través de aplicaciones para celulares u otro tipo de soluciones. Y sin esperarlo se empezó a generar una comunidad de startups en el ámbito de transporte. Y en este momento el Ministerio de Transporte tiene alrededor de 30 startups, en realidad no tiene, participa de una red finalmente, de 30 startups que han resuelto diferentes aspectos de transporte, desde carpooling, car sharing, temas de bicicleta, logística, etc.
Y en el fondo ahí el verbo es co-crear. Como ejemplo, Corfo este año y el año pasado invirtió capital semilla, Corfo Regional, en el desarrollo de soluciones Smart City en ejes de movilidad, seguridad y medio ambiente. Y Corfo Región Metropolitana desarrolló un programa estratégico de ciudad inteligente precisamente para trabajar en esta línea de emprendimiento y de soluciones, aprovechando obviamente la data abierta que está disponible para buscar y desarrollar soluciones. También hemos participado de diferentes hackathons, que son competiciones de ideas usando información de datos abiertos, y la última fue la Transport Hackathon que se hizo en Santiago hace como 3 semanas atrás, con foco en transporte público, que se trabajó con la UITP, que es la Unión Internacional de Transporte Público, para también buscar soluciones. Entonces, ya el tema de la innovación y emprendimiento tampoco es un tema tan desprendido de la institucionalidad, sino que ahora pasó a ser parte un poco del músculo, porque también desde esta lógica innovadora está empujando la nueva normativa. Por ejemplo, la gente que está trabajando en soluciones de carpooling, que el hecho de compartir el auto, está empujando, porque no existía normativa en esa línea, a que se desarrolle normativa, porque los inversores que quieren invertir en ese tipo de soluciones no están dispuestos mientras Chile no tenga una normativa respecto a eso. Entonces se generan conversaciones que son mucho más allá de lo que uno podría esperar quizás en un escritorio sentado. La movilidad ciudadana para nosotros ha sido muy interesante, porque nos dimos cuenta que las problemáticas de transporte del futuro no tienen que ver necesariamente con los temas de infraestructura y servicios. Sin duda que son importantes, pero las problemáticas más dolorosas del Ministerio tienen que ver con otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahí dimos el conflicto en la convivencia vial. Imagínense los temas de evasión y fraude. ¿Ya? No hay certeza de que efectivamente yo, por mucho que mejore la regularidad, la evasión se va a reducir de manera importante. Y cuando uno le pregunta a cualquier persona en qué consiste la evasión, usualmente hablan de que es un tema cultural también. Como ejemplo, me tocó conocer el caso de Chilectra, porque esto no es solo de transporte, ¿eh? Esto es un tema instalado en nuestra comunidad. Por ejemplo, robo de energía, cómo la gente se cuelga en las líneas eléctricas y adultera los medidores de luz. Segundo, adulteración de medidores de agua. Tercero, cable, ¿no es cierto? Entonces uno de alguna manera tiene diferentes comportamientos, no iguales pero similares. Cuando le preguntamos a la gente de Chilectra cómo resolver la problemática, ellos partieron en el año 85-87 con un 25% de robo en energía eléctrica. O sea, 25%, del 100% de energía que entraba al sistema, 25% era robado. No sé si se acuerdan algunos, las campañas para no colgarse. Finalmente, todo eso, en conjunto con herramientas tecnológicas, lograron reducir a un 5% ese robo, que es casi, en el fondo, el margen operacional. Entonces, hay diferentes elementos que tienen que ver con la movilidad, pero que no se resuelven necesariamente desde el ámbito de la movilidad. La invisibilidad del peatón, cuidado del mobiliario urbano. Y descubrimos que había un elemento que estábamos dejando fuera, pero que en algunos rankings y algunos dominios de ciudad inteligente estaba empezando a aparecer muy fuerte, que es la cohesión social. Entonces nos llamó mucho la atención de cómo trabajar los conceptos de cohesión social y cuál era su conexión con los temas de movilidad. Y bueno, hace poquito licitamos un estudio justamente para hacer este trabajo y poder avanzar en esa línea. Hicimos un proyecto piloto de calles compartidas, que en el fondo es hacer convivir los autos, las bicicletas y los peatones en el mismo espacio físico en el centro de Santiago, justamente para demostrar que este tipo de estrategias sí se podrían realizar. Se hizo con la ONG Ciudad Emergente y se desarrolló un malón urbano, que también hay harta documentación al respecto. Y la experiencia que se sacó de ahí fue bastante interesante. Las personas sí están dispuestas a compartir, sí están dispuestas a conversar y a ocupar esos espacios públicos, pero muchas veces no encuentran esos canales o no se atreven a interactuar con otros para cosas muy concretas. Y lo último, ya quería mencionarles el tema de la movilidad eficiente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer a nivel de ciudad sin necesidad necesariamente de gastar a veces un 20%. A veces son temas de coordinación. Y dado que nuestra estructura institucional está súper sectorializada en los temas de ciudad, o sea, está educación, transporte, vivienda, salud, turismo, estamos todos como sectorialmente divididos. La clave para nosotros y para poder generar de alguna manera sistemas integrados tiene que ver con la interoperabilidad. Cómo yo conecto y comunico los diferentes sistemas de la ciudad para compartir información y obtener datos que de alguna manera sirvan a resolver problemáticas ciudadanas. Y eso pasa también por una coordinación y también pasa por la definición de estándares, que es un tema muy relevante a la hora también de hacer ciudad. Al respecto se está trabajando con el INN también. No sé si ustedes conocen la ISO 37120,
La ISO 37120 define indicadores y algunos estándares para medir ciertos elementos de la ciudad. Y se está trabajando a través de un comité espejo en Chile, el INN, el TC264 creo que es, sobre estos temas de ciudad, por si a alguien le interesa hacer seguimiento de ese comité. Pero eso es como un poco la situación actual y yo, y como estoy en un ámbito también académico, de alguna manera, también algo recién se dijo, voy a plantear un poco lo que nos espera hacia el futuro. Y el tema tiene que ver cómo hacemos ciudad, pero con estos tres elementos, que ya se dijo, con la irrupción de lo que son las economías colaborativas, con la irrupción de la Internet de las cosas y con el vehículo sin conductor. El vehículo sin conductor va a estar instalado en Latinoamérica, según los expertos, en menos de 15 años. Y eso va a producir un cambio absoluto de cómo concebimos la movilidad de las personas. 15 años, o sea, estoy hablando casi nada, y nos van a cambiar el paradigma de la movilidad. Google está haciendo muchísimas pruebas de autos sin conductor y diferentes fabricantes también, ¿no es cierto? Y está suficientemente documentado también todos esos avances. Pero lo interesante es que el auto sin conductor es concebido como un elemento para mejorar la seguridad de las personas, es decir, transita a la defensiva. Pero lo interesante es cuando junto el auto sin conductor con la Internet de las cosas y genero un auto sin conductor conectado, donde habla con otros vehículos y conversa con la infraestructura. Imagínense dos autos conversando para ver quién le da prioridad al otro y qué dinámicas se podrían generar de comportamiento vial en ese espacio. Y eso ya se están trabajando en estándares al respecto. Ahora, desde la mirada del auto sin conductor, ahí es un ejemplo concreto de inteligencia artificial. El auto sin conductor es inteligencia artificial pura, es un robot con 4 ruedas, ¿no? Casi un transformer donde uno se sube y el auto se mueve solo, pero es inteligencia artificial que está aplicada a los temas de movilidad. Imagínense la distancia entre vehículos, cómo se podría aprovechar el espacio de la calle para poder desplazarse. De hecho, algunos dicen que no va a estar tan notoria la diferencia entre transporte público y transporte privado. Sobre todo si voy a tener disponibles autos y conductor que yo voy a poder solicitar como un servicio. Entonces hay una serie de elementos que van a pasar de aquí a 15 años que nos van a cambiar de alguna manera nuestros paradigmas de cómo concebir la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo diría que Javiera sí. Estamos tratando de ayudar. Javiera. Javiera Mayra, la profesora aquí en la universidad y hoy día es representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aquí en la región. Sí. Ya. Hola, buenas tardes. Sí, me ha tocado ser profesora, me ha tocado estar del otro lado y ahora me toca representar al gobierno en un sector, digamos, que comparto un montón de experiencia y además valoro mucho como la evolución que ha tenido en los últimos tiempos. Bajando un poco a tierra de las cosas que nos han contado recientemente, pero igual de importante, yo creo que era la idea poder ilustrar las cosas que está haciendo el Ministerio de Vivienda respecto también de los sistemas de información. Si bien nosotros no trabajamos con el Big Data, sí, y hay un sentido común en todas las nuevas políticas, ¿no es cierto?, que es centrar el hacer de nuestras cosas en las personas. Y quería compartir con ustedes solamente como 2 instrumentos que tienen que ver también con poner a disposición información para mejorar la toma de decisiones, uno a nivel de la planificación y otro a nivel de la ciudadanía, digamos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la infraestructura de los datos espaciales, que quizás lo conocíamos a nivel del gobierno regional, y lo otro algo que recién hoy día la ministra ha lanzado, que es el Sistema de Información Territorial de la Demanda. Bueno, este es el IDE, no sé si me imagino que lo conocen, ¿no es cierto? Es una plataforma que vacía información espacial, cartográfica, que busca poner a coordinar información principalmente de la inversión y de los planes, de la planificación del ministerio. Lo interesante es que
esto, bueno, está hoy día centrado en una comisión de estudios habitacionales y urbanos del Ministerio que tiene ya unos años, pero que hoy día ya se ha instalado y lo que ha avanzado en poder coordinarse con otras instancias, crear mesas de trabajo. Esto de la interoperabilidad que mencionaba Pablo recientemente es algo que es un desafío también en los profesionales que están llevando a cabo. También ha planteado nuevos desafíos una vez que ya ha instalado sus bases de datos. Y hoy día efectivamente parte un poco de la discusión que se ha tenido es la definición de las ciudades. Por supuesto para el Ministerio, para mejorar sus políticas públicas es tremendamente importante la información del censo, ¿no es cierto?, del INE y cómo hay que ponerse de acuerdo también en las terminologías y en las dimensiones que definimos en conjunto para definir las áreas de intervención. Aquí solamente un ejemplo de lo que hoy día ha sido considerado para la definición de los distintos asentamientos humanos, pero que también se está revisando en función de la información que esperábamos tener el 2014, ¿no es cierto?, pero que vamos a actualizar el próximo año. Bueno, hay un portal que no tengo el link, pero en el fondo para solo ilustrar, esta es la gráfica, ¿no es cierto?, de la página del IDE Minbu, ¿no es cierto?, y la gracia es cómo también se puede vincular con la otra escala, que es la escala territorial. Los gobiernos regionales tienen también esta plataforma donde tiene principalmente vaciadas las redes de infraestructura, educación, salud del territorio, y aquí yo creo que hay una tremenda oportunidad porque siempre nos quedaba el grano de la ciudad como una sola mancha y no teníamos información de lo que pasaba adentro. Entonces el Ministerio ha hecho el esfuerzo de vaciar sus distintas líneas de inversión y aquí hay un solo ejemplo, por ejemplo, de Valdivia, en términos de los programas hoy día impulsados por el programa del gobierno, pero también la construcción de las inversiones en los años anteriores, la definición de polígonos de interés, áreas más vulnerables, barrios, en fin, todas las políticas hoy día están vaciadas y ya pueden ser mapeadas y cruzadas con otro nivel de antecedentes. Entonces esto parece como obvio cuando uno está en la academia, pero a veces ha demorado en el fondo el Estado en modernizar su gestión, ¿ya? Esto además es una comisión que está centrada en el Ministerio a nivel central y también el desafío que tenemos en las regiones, cómo ocupamos esta información para mejorar nuestra toma de decisiones, para cruzarla con otros desde la intersectorialidad. Por otro lado, tremendamente interesante esto, que precisamente para poder mejorar la atención de nuestros programas pensados en las personas, el Ministerio, ¿no es cierto?, principalmente entrega subsidios habitacionales, ¿no es cierto?, tiene programas para atender el déficit, ¿no es cierto?, pero también en estos últimos años he entendido que obviamente cada territorio es distinto y las soluciones hoy día son diferentes. La información que hoy día presenta y sobre todo la CACEN del 2015 ha reflejado que el déficit cuantitativo, es decir, la cantidad de vivienda es inferior al déficit cualitativo. Entonces, en el fondo, eso complejiza también las decisiones de intervención y para ello es importante empezar a cruzar la información para que, en el fondo, la atención ya no sea al comité que viene, ¿no es cierto?, respaldado por ciertas organizaciones, ya sea entidades organizadoras o ciertas autoridades, para poder cruzar la información y efectivamente concentrar mejor la atención de la política pública en donde realmente se necesita. Entonces, bueno, solamente ilustrar algunos datos, efectivamente, quizás como que todavía en regiones no se hace tan evidente porque seguimos teniendo una demanda en cantidad de vivienda importante, pero hoy día el foco está en cómo nos hacemos cargo del patrimonio construido, ¿ya? Y cómo lo mejoramos también, ya sea invirtiendo, mejorando, renovando, regenerando o también combinando inversiones de ciudad y de vivienda. Bueno, para ello entonces se ha visto la necesidad de conocer esta demanda, de objetivizarla, ¿no es cierto?, y de poder tener mejores instrumentos para tomar decisiones. Y por eso es que se crea, en el fondo, bueno, porque se reconoce, así como también se ha dicho, en el fondo, que personas informadas, por supuesto que interactúan de mejor manera, ¿ya? Y eso también tiene como foco, digamos, el mejorar nuestra relación con la ciudadanía. Por tanto, ya un piloto del año pasado demuestra que hay gran interacción, digamos, con las personas. Algunos resultados de estos muestreos identifican que efectivamente el 86% de las consultas
La gente dice que está dispuesta en recibir información vía correo electrónico, pero entendiendo que también nuestros beneficiarios, principalmente, o muchos de ellos son de sectores más vulnerables, que uno dice están lejos de la tecnología aún, la brecha digital quizás también es un tema, efectivamente tenemos el teléfono, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el fondo, hay plataformas con las cuales nos acercamos a la ciudadanía y eso es lo que nos interesa. De sentido común también, ¿no es cierto? Es importante estar informado, porque si no estamos informados, no entendemos cómo son los procesos, ¿no es cierto? No, perdemos el tiempo y nos demoramos mucho más en llegar a los resultados, y si no estamos informados de un comienzo, tampoco nos aseguramos llegar a un buen resultado. Los beneficios de estar bien informados es mejorar la toma de decisiones, conocer, tener claridad de los pasos a seguir, acortar los tiempos, que es parte de la burocracia, ¿no es cierto?, que tenemos también a veces es porque no nos comunicamos bien, y obviamente ser más asertivos en nuestras acciones. Por lo tanto, algunos resultados de análisis de demanda cruzando estas distintas variables, ¿no es cierto?, que son la CACEN, lo que puede el registro ir captando, y también información de otro tipo. Y bueno, y también la georreferenciación, o sea, esto también se georreferencia en una plataforma, y podemos ir trabajando con esta demanda que vamos a ir vaciando, tanto con la información que tenemos, con la idea es invitar a la comunidad a poder efectivamente ellos ingresar cuáles son sus requerimientos, dónde están localizados, es decir, cuál es el entorno en el cual se ubica y cómo poder buscar en conjunto mejores soluciones. Aquí son algunos ejemplos de ejercicios que se han hecho en algunos lugares de Chile. Y ahí en el fondo ya hay un cruce con distintos polígonos que mostrábamos anteriormente, por ejemplo los polígonos de atención de barrio, inversiones de distintos programas, espacios públicos, en fin. Y esto permite en el fondo poder definir mejores decisiones. Bueno, aquí un poco una gráfica respecto del tema del déficit, que ha salido recientemente, haciendo énfasis sobre todo al tema del nuevo déficit, ¿no es cierto?, que no solo tiene que ver con la nueva vivienda, sino con esta mezcla entre el rojo y el verde, que es el stock construido. Ahí tenemos nosotros harto que alimentar también de datos. Y por lo tanto, entonces, este análisis de información, como decía, la idea, bueno, esta plataforma que se llama Minbu Conecta, ¿no es cierto?, que se está lanzando hoy día, es poder conectar estas tres dimensiones y otras para mejorar nuestra toma de decisiones. Y esos son ejemplos de distribución de recursos en función de los resultados también de la información, y cómo podemos ir a hacer seguimiento a lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en estos últimos años. Y eso. Muchísimas gracias. Más breve que... Sí, dale. No fui el único. Ya. Entonces se prende ahí. Ya. Está encendido, parece. Sí. ¿Tienes tu propio...? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces quiero hacer una cosa que, si me permite, vamos a conectar, como ustedes, viene después de ti, viene Pablo García de Telefónica. Ya. Entonces quiero ponerlo aquí para que él por lo menos pueda ver la charla y que después cuando nos podamos tener un diálogo ya. ¿Ningún problema? ¿No hay problema? Ahí está. Internet de las cosas. Voy a atravesar sí, varias veces. Pero... Yo creo que puedes moverlo con el... Sí, es que tengo un video que después tengo que estar apagando, pero no importa, Ya. aquí yo me arreglo. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Francisco y Horacio por la invitación. La verdad es que ha estado interesante. Yo que trabajo en Entel, en el área de tendencia e innovación. En la mañana hay varias cosas que se nota que ya estoy alejado de la academia hace algunos años. Unos temas que no los entendí muy bien. La idea es mostrarles desde el punto de vista de Entel qué es lo que estamos haciendo con la Analytics, ¿cierto?, de la información
que se produce respecto a las llamadas que la gente hace. Y un poco porque hoy día es relevante, porque si vemos, no sé si este es si vemos cómo la telefonía móvil ha aumentado en los últimos 15 años, hoy día, bueno, aquí se ve una pequeña baja, pero estamos ya con una penetración de un 120%. O sea, hay más de 22 millones de usuarios que en su mano todos los días tienen un teléfono móvil. En ese sentido, bueno, Entel hoy día, tengo que decirlo, aprovechando que está Telefónica conectada, es el líder del mercado con un 35%, pero lo interesante más que ese número es decir que hoy día esta muestra, que es Entel, que tiene 10 millones de clientes, genera 12 billones de eventos en un mes. Vale decir, cuando yo quiero tomar esta información, estos 12 billones de elementos, para analizar qué es lo que hacen los usuarios, es más que representativo. Es un poco como el contexto. Bueno, y Telefónica también, porque está bastante cerca, así que tiene algunos billones también de eventos. Entonces, como decía, es súper importante esta información a la hora cuando yo quiero analizar cualquier cosa, cómo se mueven los usuarios en cualquier parte de Chile, es súper representativo. Hoy día nosotros el Big Data le estamos haciendo un uso interno, vale decir, cuando yo quiero, como Entel, determinar dónde pongo una nueva sucursal, lo primero que hago es pongo un mapa de la ciudad donde quiero poner la sucursal, veo la movilidad de las personas, veo dónde tengo la sucursal hoy día y veo si el flujo de las personas que pasan por esos lugares me representa o no dónde quiero poner la nueva sucursal o si es suficiente con lo que tengo. Lo mismo para los puntos de recarga, todas las tarjetas de prepago hoy día tienen que recargar y obviamente lo que hago es pongo en un plano dónde se mueven las personas, dónde están los puntos de recarga y veo en qué lugares tengo que reforzar los puntos de recarga o hay más de lo que necesito. Y así, hay muchísimos usos internos. En eso estábamos hasta que en algún minuto, por ahí por el año 2014, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con Pedro Vidal de la Unidad de Ciudad Inteligente, se nos acercó y dijo, oye, ¿cómo hacemos algo para analizar la movilidad de las personas en la ciudad? Y lo que se tenía a mano era la famosa, ya han conversado, la famosa matriz origen-destino, que básicamente, hasta donde entiendo, es una encuesta que se hace cada 10 años y con esa información se planifica los 10 años siguientes. Y básicamente una serie de encuestadores que salen a las calles en distintos semáforos a preguntarle a la gente de dónde viene, hacia dónde se dirige y así hace una serie de preguntas que luego esas preguntas se analizan en conjunto con otra información y en base a eso se planifica el transporte para los años siguientes. Entonces aquí les quiero mostrar el primer video, que fue un trabajo que hicimos en conjunto con el Ministerio, con una empresa que se llama Ritu, que está en Estonia, y con Ericsson. Y este fue el resultado del trabajo que presentamos en la conferencia Smart City en Barcelona el año pasado. Esto trata de resumir todo el trabajo. La planificación de ciudades siempre ha sido un reto. Cuantos más coches tenemos, menos espacio hay para la gente. Afortunadamente, la tecnología moderna ofrece nuevas posibilidades. Cuando la gente se mueve con teléfonos móviles, las tarjetas SIM se conectan con antenas. Esto genera una enorme cantidad de datos. Después de procesar y anonimizar, los datos se pueden utilizar para la comprensión de los patrones actuales de movilidad urbana. Las ciudades tienen zonas donde la densidad de tráfico aumenta justo antes y después de las horas de oficina. Como resultado, los atascos de tráfico son muy comunes. La comprensión de los patrones de movilidad da a las autoridades de transporte un input muy valioso para la implementación de soluciones dedicadas a mejorar el flujo de tránsito y evitar atascos. Al planificar la infraestructura de transporte, es importante entender cómo y por qué se mueven las personas. Hasta ahora, las matrices de origen-destino son basados en encuestas que consumen tiempo y dinero. Mediante el uso de datos basados en la red, obtenemos una comprensión más exacta del origen y destino y, lo más importante, por qué lo están haciendo.
El metro es la columna del transporte de Santiago. Nuestro análisis mostró por qué es tan popular. El metro mueve 7 veces más pasajeros durante las horas pico y las personas que lo usan se desplazan un 20% más rápido que las que lo hacen en la superficie. Sin embargo, el sistema de transporte necesita de la mejora continua para mantener y aumentar su popularidad. Es la única forma de frenar el aumento constante en el número de automóviles en las calles. El enfoque innovador de combinar el análisis a largo plazo y las herramientas modernas aprovecha las huellas digitales que todos dejamos al desplazarnos con nuestros dispositivos móviles. De esta manera, todos contribuimos a mejorar la calidad de vida al ayudar a planificar el espacio urbano de acuerdo a nuestras necesidades reales. Bueno, lo que básicamente se vio en el video fueron estos 3 casos de uso que mostramos que, como hablábamos, nos aprecia muy bien, pero esta fue la matriz origen-destino, solo el caso Puente Alto Providencia, en el cual, si se fijan acá, en promedio, la mayoría de la gente se demoró alrededor de 35 minutos, alrededor de esta es población, la cantidad de personas, versus aquí están los intervalos de tiempo, cuánto se demoró en ese trayecto. Vemos que el pic ahí son 35 minutos y por acá está 1 hora de viaje. Ahora, la gracia es que con esta información, replicar esto lo podemos hacer todos los días y no cada 10 años. Y en la medida que le vayamos agregando más información y vamos complementándola, se obtiene mayor precisión. Entonces, el poder que entrega hoy día la información que generan los usuarios, no solamente cada vez que hacen una llamada, sino que cada vez que se conectan a los datos, a Internet, a Facebook, e incluso cuando no están haciendo nada y vía señalización se están conectando con la antena para decir dónde están. Toda esa información queda registrada en este sistema, lo que nos permite dar mayor precisión y tener mayor cantidad de datos a la hora de realizar estos análisis. El segundo análisis que hicimos era un poco lo que se mostró ahí, la comparación entre la gente que se transporta entre Escuela Militar y Pajaritos y entre Tobalaba y Plaza de Puente Alto. Y ahí lo que nos llamó la atención es que el metro mueve 7 veces más personas que las micros en la misma línea. Y es un 20% más rápido. Y otro también tema muy interesante que nos planteó el Ministerio, en ese minuto estaba toda la idea de la planificación, de la tarificación, ¿cierto?, en Providencia. Entonces nos dieron este cuadrante, los conquistadores, Presidente Kennedy, Manquehue, etcétera, un polígono, y querían determinar cuánta gente entraba y salía de esa zona. Y ahí vemos los resultados miércoles, jueves, viernes, obviamente sábado y domingo baja bastante, lunes y martes, pero el comportamiento es más o menos similar. En ese sector todos los días entran 2 millones de autos y salen 2 millones de autos. Estos son los tipos de cosas que hemos hecho en concreto en términos de analytics, que lo hicimos el año 2005. Y ahora les quiero mostrar un ejemplo para Valdivia, que lo preparamos en estos días antes de venir, junto con mi equipo. Veamos si lo tengo que ir parando para explicarlo un poquito. Bueno, esta es la plataforma que tenemos como Entel. Arriba están los 10 millones de usuarios que tenemos. Esto funciona con, uno elige un polígono. Entonces, básicamente lo que hicimos es que nos fuimos a la ciudad de Valdivia y uno pinta la zona que quiere estudiar, que es la zona de análisis. En este caso, pusimos toda la universidad. A eso detectamos, bueno, cuáles son las antenas de Entel que cubren esa zona. ¿Ya? Después se elige un periodo de tiempo, que en este caso hicimos un análisis de septiembre, del 1 al 31, no se nota muy bien, parece que las luces, bueno, del 1 al 31 de diciembre, y lo que vimos es que en ese periodo de tiempo, en ese polígono, la cantidad de personas que estuvieron en la universidad, únicas, fueron 25.000. Y rápidamente pueden ver acá desde dónde vienen. De la misma ciudad de Valdivia vienen 15.000, de Temuco 511, Corral 466, y así uno puede tener la distribución de todas las personas que vinieron a la universidad en ese periodo de tiempo. Y esto uno lo puede modelar como quiera, si quiere le pone en un día, una semana, solo en la mañana, solo en la noche,
como ustedes quieran. Y ahí puede ver el porcentaje de presencia desde las distintas comunas de Santiago. Lo otro que hicimos fue, bueno, estas personas durante este mes, ¿cómo se comportaron por semana? Y ahí están los días de la semana, se fijan ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, baja. Y aquí tenemos un resumen, día de la semana, hora, y las pelotitas representan el porcentaje de personas que vinieron en ese día, a esa hora, a la universidad, en ese periodo de tiempo. Ahí lo pueden ver. Ahí también las personas que vinieron únicos, son los 25.000 que teníamos antes, y las personas que se repiten, que vinieron más de una vez, fueron en total 178.000. Bueno, todo esto podemos ver los mapas de concentración de personas en la zona. Zonas por kilómetro cuadrado, ahí uno especifica la escala y con eso obtiene la información. Ahí vemos de dónde se concentran las personas que vinieron a la universidad en ese periodo de tiempo. Como les digo, esto es, o sea, no quise hacer la prueba en directo, esto mismo lo podría haber hecho acá, pero le tuve miedo a la conexión de internet, que otras veces he tenido problemas, pero esto es muy rápido, esa es la velocidad real de cómo se ejecuta esta plataforma. Luego dijimos, bueno, hagamos un siguiente ejercicio y nos fuimos al aeropuerto. Entonces dijimos, ¿cuánta gente en ese mismo periodo de tiempo llegó a la ciudad de Valdivia vía el aeropuerto? Entonces pinchamos nuevamente el mismo ejercicio, elige un polígono, hace correr el sistema. Ahí da lo mismo que un poquito la celda saliera a la zona de cobertura porque es bastante zona rural, entonces no vive gente, no se afecta los resultados. Entonces 30 días nos entrega que al aeropuerto llegaron 12.000 personas. ¿Ya? Y uno puede hacer el mismo ejercicio de decir de dónde venían esas personas. 4.000 residen en Valdivia y las otras vienen desde otras localidades de Santiago. Y después dijimos, bueno, ¿cuánta gente habrá venido al aeropuerto y habrá estado en la universidad? Y ahí hicimos este cruce de escenario. Entonces el A es finalmente las personas que estuvieron en el aeropuerto y además estuvieron en la universidad. O sea, 3.000 personas de que llegaron por el aeropuerto, esas 15.000 estuvieron en la universidad. Y el resto son, ahí estaban las cifras, los que llegaron al aeropuerto pero no estuvieron en la universidad y viceversa. Eso es todo es un poco lo que queremos mostrarle, de un poco lo que se ha conversado hoy día en la mañana, pero ya utilizando toda la información que tiene la telefonía móvil aplicado a la movilidad de transporte. Y aquí, como aplicaciones como esta, la verdad es que uno cada vez que se mete más ve una cantidad de casos. Ahí con Pedro nos entusiasmamos porque uno, si tiene la información de las personas, puede agregarle toda la información que quiera: hombre, mujer, nivel socioeconómico, dónde vive, qué tipo de teléfono tiene, lo que quieran. Entonces es súper potente el utilizar esta información, como por ejemplo para este tipo de uso que es el Analytics en el transporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a... Ya, Pablo. ¿Aló? Ahora te oigo. No te oía. Sí, sale por... Te vamos a poner en la pantalla grande. Es que como me la enviaste, yo la tengo aquí, de tu presentación, y yo la voy pasando. Como quieras. Sí. Dame un segundito. ¿Te llevaste el enchufe del USB?
Ya, eso. Perfecto. Facebook, claro. Es que la comparto. Está ahí. Perfecto. Perfecto. No, no lo escuchamos, a ver, pero, es aquí. Ahora, ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, ante todo, disculpas que no los pude acompañar ahí. Tuve un viaje de relámpago a Uruguay y bueno, eso me fue imposible combinar los aviones. Pero bueno, la idea es compartir un poquito lo que hacemos en el centro de I+D. Hay un montón de puntos de coincidencia con lo que estábamos mostrando recién el equipo de Entel. Estamos todos más o menos en la misma mecánica, digamos, desde Telefónica como que tenemos tres grandes iniciativas, digamos. Una de ellas trata de devolverle valor al usuario con digamos, el uso autorizado por medio del usuario de sus datos, por ejemplo, para hacerse un scoring financiero, para hacer un seguro de salud, y en eso trabaja uno de nuestros equipos. Digamos, nosotros estamos en el área donde analizamos poblaciones y analizamos distintos tipos de correlación entre poblaciones. Entonces les voy a mostrar un par de opciones de lo que estamos haciendo, pero en principio nos preocupamos por generar una plataforma donde tuviéramos una cantidad de datos correlacionados, ¿no? Nosotros almacenamos, en general los datos de ciudades se almacenan en series de tiempo, digamos, los datos de cuando uno estaba trabajando con temas industriales hay cosas que se almacenan, digamos, orientadas a sistemas que están en revolución y otros que están en series de tiempo. En el caso de ciudades prácticamente está todo orientado a series de tiempo y lo que hacemos es coleccionar diversas fuentes de datos y colocarlos en series de tiempo, entre ellos los datos de telefonía celular. Los tenemos en dos niveles. Tenemos un nivel que son los call detail record, que en general, digamos, no tenemos demasiado problema en compartir pequeños cortes de esa información para estudios académicos. Después tenemos la telemetría de la red, que sí que es un volumen monstruoso de datos. Nosotros estamos levantando unos 6 billones diarios de datos de telemetría de la red. Estamos a un nivel muy fino de sondaje de toda la red. Y obviamente eso es mucho más restrictivo y lo usamos para determinados estudios. En general el volumen de información es tan grande que lo usamos más para calibración que para el análisis en sí. Entonces, básicamente en estas fuentes de datos lo que estamos juntando son datos de telemetría de la red, flotas de buses, tenemos flotas de buses del interior del país, tenemos portales Bluetooth en el interior del país, tenemos el Transantiago conectado directo en tiempo real, recibimos tanto el clearing diario del Transantiago como la posición de los buses en tiempo real. Tenemos un acuerdo para empezar a publicarlo a través de nuestra plataforma del Transantiago, de forma que otra gente pueda empezar a hacer aplicaciones sobre digamos, el acceso en tiempo real a la información de los 6.500 buses de la flota, digamos. Bueno, tenemos Twitter, pero Twitter está integrado a nivel de detección de eventos y lo que hacemos es detectar eventos y posicionarlos en tiempo y espacio. O sea, una manifestación el viernes a las 18 horas en Plaza Italia y le damos un cierto tamaño de acuerdo al impacto que tienen las redes sociales. Puede ser en tiempo real, o sea, nosotros tenemos el Power Track de Twitter contratado, por lo tanto vemos eventos muy pequeños como puede ser un accidente tuiteado de repente por 2 o 3 personas nomás, porque una bicicleta que
chocó en una esquina y 2 o 3 personas tuitearon eso, a cosas más masivas como una manifestación que uno puede, digamos, ubicarla hacia el futuro. O sea, el viernes que viene va a haber una manifestación de tal tipo. Tenemos también 2 redes de clima y estos días estamos negociando el Bike Santiago, ojalá que lo podamos tener, lo mismo que algunos servicios de taxis o cosas parecidas a taxis. Estamos negociando con ellos que estén en la plataforma y estén accesibles. Como todo, en general cuando integramos a alguien que tiene datos, la moneda de cambio es datos, o sea, me dan tus datos y yo te pago con datos. La idea es que esos datos estén abiertos para que podamos hacer en principio estudios y análisis y correlación de esos datos. Con esas plataformas lo que generamos es una especie de entorno. Horacio es uno de los usuarios de estos entornos, por ejemplo, donde le hacemos un corte de datos para algún tipo de análisis. Simplemente una copia de nuestra laguna de datos en un entorno de nube separado para que él pueda hacer su análisis. En realidad, cuando hablamos de investigación más académica, lo que quieren los académicos es acceso a los datos crudos para poder hacer su análisis. Si bien nosotros los tenemos en distintos niveles de agregación, a nivel de trazas, a nivel de matrices, también lo tenemos a nivel de datos crudos. Y ahí les quería mostrar un poquitito la plataforma. Nosotros hemos ya publicado varios papers. Lo primero que queríamos era validarnos y bueno, un poco la herencia que recibimos de nuestros hermanos de I+D de España es que, digamos, el principio de la gente de transporte necesita que nos vayamos a su lenguaje, a matrices origen-destino y demás, pero a medida que se transita por ese camino, digamos, se entiende que se puede llegar a un nivel de detalle muy superior a los estudios tradicionales. Entonces es difícil de pasar de cierto nivel con los estudios tradicionales. Yo tengo por aquí, digamos, la matriz que publicamos el año pasado, se las voy a compartir, y esta es la matriz de Santiago, por ejemplo, da una correlación de 0,89. Aquí les voy a compartir la otra pantalla. Aquí, como ven en esa pantalla, digamos, esa es la última encuesta de origen-destino que había de Santiago. No se ve nada. Se ve en blanco. No. Hago así, stop sharing, y comparto de vuelta. Cool. Ahí. Share window. Aquí. Perdón, no le di start. Mi error. Ahí sí. No. Se ve una pantalla en blanco. Pero qué raro. Bueno. Un intento más, y si no, no les comparto nada de la matriz origen-destino. Le quería mostrar la matriz que da una correlación de 0,9. Sí, ahí estoy viendo ya la pantalla en blanco. Cool. Share screen. Bueno, puedo compartir mi pantalla completa en vez de compartirla. Les comparto la pantallita completa, así lo ven más fácil. Me voy a asegurar que esté pasando la pantalla. Sí, ahí por lo que veo tengo retorno de la pantalla. ¿Alcanzan a ver las matrices ahí de origen-destino? Esa es la encuesta de origen-destino. Tenemos a la izquierda, a la derecha. Nosotros ya lo convertimos en un producto comercial, digamos, a la matriz origen-destino, on demand. O sea, tenemos una plataforma web que uno puede entrar y comprar la matriz origen-destino calculada, también muy parecido a lo que mostraban nuestros compañeros en tela ahí antes, en cualquier fecha
2014 hacia adelante, porque a veces uno tiene que correlacionar con la fecha que se hizo determinado estudio para validar que es correcto. Y por ejemplo, el mismo estudio hecho solo con las tarjetas BIP de Transantiago da una correlación bajísima. Nosotros llegamos a una correlación de 0,89 y después empezamos a estudiar las desviaciones, y en realidad en las desviaciones nos empezamos a dar cuenta que veíamos viajes que la encuesta no los veía. Veíamos viajes en bicicleta, ir al trabajo, cerca digamos, la persona que va en bicicleta al trabajo se le escapaba muchas veces a la encuesta de origen-destino si no pasaba por uno de los puntos de control. Entonces, hasta ahí llegamos, digamos, publicamos un review en un journal bastante grande, en Sensors, y dijimos, bueno, hasta aquí llegamos con la precisión. Después tenemos para discutir con cada uno de los que empieza a usar esta tecnología el por qué nosotros llegamos a un resultado que es un poquito distinto a la encuesta de origen-destino, y es porque, bueno, esto es ubicuo y está viendo todos los viajes, y no simplemente una muestra en determinados puntos de control. Esto lo convertimos en un producto que es este que se ve aquí. Básicamente uno hace la selección de los periodos de tiempo y hace digamos, la salida de un set de análisis en base a una ubicación geográfica, un periodo de tiempo, y un conjunto de datasets que al principio pueden ser los call detail records o la señalización de la red o bueno, correlaciones con los otros datos que tenemos en la plataforma. Ahora, cuando ustedes van a usar esto, tenemos una plataforma de análisis que es a nivel académico, que lo que hacemos aquí es compartimos datos con nuestros socios digamos, de estudio, donde básicamente, por ejemplo, les compartimos datasets. Puedo decir, bueno, ¿qué datos tengo de CDRs de Bosch del año 2015, de marzo? Básicamente le pregunto eso a la plataforma, y si quiero mandarle estos datos, por ejemplo, a Horacio, que estamos trabajando, haciendo un trabajo con ellos para estudiar el crecimiento de las ciudades y demás, simplemente le paso esos datos a Horacio. Clic aquí y él tiene disponible esos datos, les voy haciendo copias. Nuestra idea era disponibilizar este tipo de datos curados y bien, digamos, correlacionados que tenemos con los otros que estuviéramos haciendo estudios, y obviamente que uno puede entrar y ver, bueno, qué significan esos datos, qué datos tengo de temperatura, de ese data CDR que estábamos viendo recién, bueno, qué datos tiene, cuáles son los campos, qué significan y demás. Esta plataforma le llamamos Mamut, y es, digamos, sobre la cual construimos productos, pero nuestra idea es en ella correlacionar un conjunto de datos diversos. Como les decía, tenemos flotas de ómnibus del interior, tenemos dos proveedores de GPS que nos sirven para calibrar modelos y ajustar lo que estamos viendo, digamos, de posicionamiento de antenas a vehículos reales en movimiento, y un conjunto diverso de datos que integramos en la plataforma. En general tenemos varios acuerdos, tenemos 5 acuerdos ya de colaboración de distinto tipo. Ahí Horacio les puede contar más el que estamos desarrollando juntos. Y bueno, más o menos eso es un poco lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Hay, como les decía, otros grupos de Telefónica haciendo otras cosas, en particular con los datos ya del propio usuario. Nosotros nos enfocamos muchísimo en trabajar a nivel poblaciones, y como les digo, a nivel poblaciones estamos pensando en no retornar ningún resultado si hay menos de 15.000 personas en una consulta, y en no permitir que, dados los atributos, haya una segmentación de menos de 15. O sea, cuando calculamos matrices, si en alguna celda de la matriz nos queda menos de 15, ponemos un 0, no a nivel de Mamut, pero los productos que están arriba de Mamut, porque queremos ser, digamos, estrictamente rigurosos en el cuidado de las personas. Lo mismo que los tiempos, les aplicamos una
una zona de no identificación específica de 15 minutos para no de ninguna forma poder llegar a identificar dónde está una persona exactamente en el tiempo, exactamente en el lugar. Eso, el número mágico por ahora es 15, puede ser más, puede ser menos, pero hasta que haya una regulación al respecto nos pusimos bastante estricto en el nivel de resolución que dejábamos llegar en lo que fuera, digamos, herramientas finales para no invadir la privacidad de nadie, digamos, y quedarnos que nadie con un dataset, digamos, con el cual pueda establecer una correlación, pueda llegar a entender quién es esa persona en particular que estamos viendo, quién está en ese grupo que estamos viendo en ese lugar. Ese es como el desafío más grande cuando uno abre este tipo de datos a la colaboración. No sé si tienen alguna pregunta, Horacio. Podríamos aprovechar. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacerle, Pablo? ¿Por ahora no? Ok, muchísimas gracias. Por favor, y de nuevo disculpas por no haber podido estar ahí. No, todo bien. Muchas gracias. Ya, entonces nos queda una... Nos queda entonces Claude. Okay, buenas tardes. Voy a hacer una presentación breve. Estamos muy felices de trabajar con Horacio y Francisco y su grupo para desarrollar una parte de este proyecto Eigencities. Voy a contar rápidamente lo que es INRIA Chile y qué es nuestro rol dentro del proyecto. INRIA Chile fue fundado en 2012 por INRIA, que es un instituto francés que es dedicado a ciencias de la computación y matemáticas aplicadas, que es un centro de varios miles de investigadores que se dedican a estos temas en varias partes de Francia. ¿Por qué varias partes de Francia? Porque pensamos que es muy importante trabajar cerca de las universidades por una parte y cerca de las empresas por otra parte. INRIA tiene un vínculo muy fuerte con el Ministerio de Investigación y Educación Superior y también con el Ministerio de Industria. Tenemos que desarrollar ciencia y además transferir esta ciencia a la economía. INRIA Chile en Chile podemos aprovechar la diversidad de las actividades de INRIA en Francia. En particular, tenemos grupos muy fuertes en Big Data, en inteligencia artificial. Por ejemplo, Facebook abrió hace 1 año y 4 meses un laboratorio en París, que es el primer laboratorio de Facebook afuera de Estados Unidos, y dijeron muy explícitamente que lo eligieron París para poder trabajar con los investigadores de INRIA. Tenemos también acuerdos marcos y proyectos que desarrollamos con Microsoft Research. Tenemos un laboratorio en común entre Microsoft Research, ubicado dentro del edificio de INRIA, y trabajamos con Orange y muchas otras grandes empresas. En Chile aprovechamos esta diversidad de conocimiento de los investigadores de INRIA y de los socios universitarios de INRIA en Francia, y también la conexión con varios grupos de investigadores en Chile para desarrollar actividades dentro del marco del
de un centro de excelencia internacional financiado por Corfo y por INRIA. Como tenemos, Corfo nos pidió y estamos haciendo trabajo en temas importantes para Chile como minería, salud, logística, industrias inteligentes, que incluye el tema de ciudades inteligentes. Un punto importante en la manera de desarrollar nuestras actividades en Chile es que tenemos un equipo de desarrollo de proyectos tecnológicos. Parte de este grupo está en la sala y este equipo desarrolla sus actividades utilizando metodología ágil. Y esto es muy importante en un trabajo en colaboración con un grupo de investigadores, por ejemplo, para desarrollar herramientas. En este caso es desarrollar herramientas para un cliente que es un grupo de investigadores. En otros casos el trabajo es desarrollo de herramientas o de soluciones para clientes que son empresas o organismos públicos. Pero en este caso y otros casos también, el hecho que utilizamos de manera constante el desarrollo ágil y experiencia de usuario para desarrollar los proyectos es muy eficiente para tener interacción muy eficiente con el grupo de Horacio. Una de las actividades, nuestro rol dentro del proyecto Identities es relacionada con nuestro conocimiento y lo que estamos haciendo en términos de visualización y más particularmente visualización interactiva. Pienso que para poder comprender fenómenos complejos, la visualización interactiva y también que permita una visualización de la globalidad, de la complejidad de un fenómeno y al mismo tiempo poder bajar a varias escalas para ver lo que pasa en niveles mucho más detallados, es algo muy importante. Lo que estamos haciendo en este tema es focalizar en particular la parte de investigación que se hace en París, en un grupo de investigadores que se llama ILDA, en Saclay. Es investigación sobre la manera de interactuar entre los datos visualizados y las personas que la utilizan. Horacio mostró esta mañana nuestra pantalla, que es una pantalla que es un conjunto de pantallas de alta resolución, y la librería que se desarrolla en INRIA desde mucho tiempo, que estamos utilizando, permite visualizar todo esto como una sola imagen y mucho más como varias capas de imágenes que se superponen. Y se puede hacer movimiento, se puede hacer zoom y todo esto considerando esto como una imagen. Una de las aplicaciones que hicimos cuando llegamos a Chile fue trabajar, en este caso no es utilizar la pantalla grande, pero es utilizar las mismas herramientas para ALMA en los 66 observatorios en el norte, antenas en el norte de Chile. La idea es de desarrollar algo que permita a los astrónomos y técnicos que están dentro de la sala de control de tener información muy rápida y eficiente sobre lo que pasa en los miles de instrumentos que están en las antenas. Y ahora este dashboard, por ejemplo, está permanentemente visualizado y utilizado dentro de ALMA. Otra actividad que en este caso tiene que ver con la pantalla grande, que llamamos On the Screen, es un trabajo que hicimos
con el Instituto Milenio de Astrofísica en Chile, que reúne investigadores de varias universidades, en particular de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, para desarrollar herramientas que permitan visualizar el cielo con imágenes más grandes que pueden ver hasta ahora y en diferentes frecuencias, y utilizando la interacción y además la posibilidad de elegir un punto, una galaxia, y interrogar en tiempo real la base de datos que está en otra parte del mundo para tener información sobre esta galaxia. Y esto es una herramienta para los astrónomos para desarrollar sus actividades de investigador. Y lo que hicimos con el grupo de Eigencities es también lo que estamos haciendo, es desarrollar herramientas específicas utilizando esta librería para permitir a los investigadores visualizar de manera dinámica y poder utilizar la potencia de las herramientas interactivas para ver fenómenos que llegan, que se ven, que se pueden entender mucho mejor ahora con las personas que conocen el tema, más que con algoritmos al momento. Detrás de todo esto hay una arquitectura informática que nos interesa también, pero que el punto principal en el ámbito de este proyecto Eigencities es la posibilidad de desarrollar herramientas para ciencia. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a tener un breve coffee break y posteriormente vamos a tener una muy interesante mesa redonda de discusión donde van a participar planificadores, investigadores y tomadores de decisiones, donde vamos a conversar sobre los temas que ya introdujimos acá en las presentaciones, que es básicamente ver cómo el Big Data puede ser útil para el servicio público en el contexto de la planificación urbana y de transporte. Así que vamos a un coffee break y nos vemos en 10 minutos. Gracias.